Vamos a comunicarnos con Elba Marcovecchio, que es abogada, es la abogada de Silvia Camerucci, que ahora vamos a hablar bien con ella, es la hija de quien habría sido la señora, se habría casado con Sandro hace muchísimos años. La señora ya falleció, la mamá de Silvia, pero hoy, después de 11 años de la muerte de Sandro, bueno, sale a la luz este reclamo que, digo, es legal, totalmente legal, si es que se comprueban un montón de cosas. La vemos a Alba. Chicos, gracias. ¿Qué tal, Alba? Elba, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos. Bien, Luis. Bien, Luis. Qué gusto poder comunicarme con la gente de Uruguay, que es un país al que con Jorge la verdad que queremos mucho. Para nosotros es nuestro segundo hogar. Bien, sí, a ver, Jorge, cuando decís Jorge, te refieres a Jorge Lanata, que, bueno, sabemos bien que son pareja de él hace un año ya, ¿no? Hace un poquito más de un año, así que sí, prontamente estaremos ahí. Bárbaro. Bien. Lindo. Elba, ayer estuvimos, ahí tenemos una foto preciosa, ayer estábamos hablando de este tema, este caso que es bastante complicado por una cuestión también de leyes, ¿no? De México, Argentina, Sí. Bueno, pero básicamente te vamos a escuchar a vos para que nos expliques bien en qué consiste. ¿Es verdad que Sandro ya estaba casado, que nunca se divorció, que ahora obviamente la hija de esta señora que fue esposa de Sandro, que ya murió, pero la hija está reclamando y está queriendo impugnar el casamiento de Olga? Te escuchamos. Bueno, paso a aclarar. Silvia es la hija de Julia Viciani, que fue la primera mujer de Sandro. El reclamo nuestro fue realmente originalmente por la serie. No sé si se acuerdan de la serie de Sandro de América, que la deja retratada Julia como una villana en el papel de Isabel Macedo, cuando realmente Julia y Roberto Sánchez, que es Sandro, popularmente Sandro, tuvieron una hermosa historia de amor, una hermosa historia de amor. Ellos se casaron, Julia estaba divorciada, pero el divorcio en esa época en Argentina no era divorcio vincular, es decir, que ella no tenía aptitud nupcial, ella no podía casarse legalmente en Argentina. Entonces, como corolario de su historia de amor, se casan en México, como bueno, era normal en aquella época casarse vía México. Roberto Sánchez para ese entonces era soltero. Ese matrimonio no se valida y se registra en Argentina, y la separación de ellos es en el 81. La ley de divorcio vincular es la ley de Alfonsín, es una ley que entra en vigencia en el 87. Por lo tanto, era ilógico decir, nunca se transformó, no se transformó el divorcio en ese momento no vincular de Julia a divorcio vincular. Con todo esto, lo que quiero decir que desde el lugar de Julia, que unos años después fallece, ella no podría estar impugnando el matrimonio de Roberto Sánchez. Bien. Y no es intención de Silvia, por eso esto fue toda una confusión que hubo. No es intención de Silvia estar impugnando el matrimonio de Roberto Sánchez por los intereses de su madre. Clarísimo. Nosotros lo que tenemos es una disputa en la serie. Eventualmente, y esto sí estamos estudiándolo, eventualmente si hubiera algún tipo de derechos en México por un matrimonio celebrado en México y con validez en México, eso lo estamos estudiando con unos colegas que son muy prestigiosos de México, pero no por la invalidez del matrimonio de Roberto Sánchez con Olga Garaventa, por lo menos desde lo que a nosotros nos atañe, que es desde Julia Viciani, ¿no? Los herederos de Julia Viciani. Elba, a ver, para repasar y para que a ver si estamos claros. Acá se apunta a la demanda que ya se hizo hace un tiempo con respecto al trato de la figura de la mamá de Silvia en la serie. Sí, bien. Exactamente, Perfecto. exactamente. Que es un tema más que interesante porque ellos, Julia y Roberto Sánchez, tuvieron una historia muy larga de pareja. La famosa casa de Banfield la compran juntos, la decora Julia.
Silvia y su hermano, que el hermano no le gusta, si Silvia tiene bajo perfil, más bajo perfil todavía tiene su hermano, por eso no lo nombro. Ellos vivían en la casa como familia, Ajá. es decir, como familia. Entonces, realmente retratar de la manera en que se retrató a Julia es afectar el honor familiar y la historia que han vivido juntos. Por eso es que hay tanto dolor de parte de Silvia. Si bien no hay intenciones, por ejemplo, como dijiste vos, de impugnar el casamiento con Olga, el hecho No. de que ella se haya casado con Roberto en México, que Julia, ¿no? Se haya casado. La hija Sí. tiene, como se ha manejado hasta ayer, ¿tiene derechos como para reclamar parte de la herencia o no? Es bastante particular y te voy a explicar por qué. Porque, por un lado, Julia prefalleció a Sandro. Es decir, Julia falleció antes Seguro. de Sandro. Y Julia, al momento, es decir, cuando estábamos, bueno, cuando él se casa con Garaventa, Julia ya había fallecido. Bien. Es decir, estamos en una situación que es bastante compleja desde el carácter hereditario. Sí habría que determinar los derechos que le pudieran corresponder en México por el periodo que estuvieron casados. Y desde ese lado podría ser el reclamo, pero no desde el lado de la impugnación del matrimonio, por lo menos desde la parte de Julia. Bien. Estoy hablando. A ver, Si después había otro tipo de impedimento, como se barajó la posibilidad. Perdóname, Luis. No, pero quería comentarte que ella podría reclamar viva, perdón, digo, pero es así. Si Julia, si hubiese estado viva, podría perfectamente a la muerte de Sandro reclamar. Digo, vos me acabás de decir que la casa de Banfield la compraron juntos. O sea, que hubiese pertenecido parte de la casa a Julia. Tenemos ahí Me parece que se congeló la imagen, sí. Un error de conexión. Ahí se congelé. Ahí, ahora sí. Decime, ¿Se escucha? Perdón. Sí, ahora sí. ¿Me escuchaste lo que te pregunté? Bueno, el análisis para poder determinar la casa, es decir, a ver, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Por eso digo que es bastante complejo. El matrimonio se celebra en México. Sí. El matrimonio se celebra en México. Julia, para la ley argentina, no tenía aptitud nupcial. Es decir, no podía ella estar contrayendo matrimonio. Por eso es bastante particular cómo se lo planteó, porque acá estamos hablando de un matrimonio que no se convalidó en Argentina. En Argentina. Es decir, este matrimonio de Julia y Roberto no se convalida acá en Argentina, y no se convalida porque en el año 81, que es cuando ellos se separan, tampoco existía el divorcio vincular en Argentina. Es decir, entonces es lógico que ellos no lo podían convalidar. Sí, Elba, era la siguiente pregunta que te iba a hacer, seguro, porque Claro. por estar tanto tiempo juntos, pero tampoco en la Argentina existía eso, ¿no? Ni el divorcio vincular, ni el reconocimiento al casamiento que se casaron en México, ni el concubinato. Nada, absolutamente nada. Y por otra parte, por eso también lo recalco, fíjate qué buena relación que tuvieron toda la vida Julia con Roberto Sánchez, que después, obviamente, de separado, Roberto con Julia, ¿no? Cuando Julia, ustedes saben que era mayor que Roberto, es decir, ella era más grande. Roberto, bueno, Julia después tiene una internación y Roberto le pagaba esta internación. Es decir, imagínense la relación, lo que era el vínculo que ellos tenían. Es decir, estamos hablando de un vínculo que fue incluso después de separado sumamente amoroso. Es decir, por eso es el dolor de Silvia en cuanto a cómo se le ilustra en la serie. ¿Cómo se la trató en la serie? Es decir, por eso el dolor
Claro, claro, porque lo de la serie, es decir, Roberto le tuvo amor, obviamente que después de separar a una pareja, el amor ya no es el amor a una pareja, sino el amor a una persona, ¿no? Es el amor, otro tipo de amor, pero este amor se lo tuvo toda la vida, por eso era totalmente injusto y era una... Es decir, y afecta el honor familiar y afecta el honor de una persona fallecida y de que ya no se puede ni defender de cómo le ilustran en la serie. Elba, es una infamia de cómo se le ilustró en la serie. A propósito de eso, Elba, quería volver un poquito atrás al tema de la causa judicial por este asunto de la serie, porque es toda una cuestión compleja, también tiene que ver mucho con la apreciación de las cosas, ¿no? ¿Qué se considera ofender el honor de alguien? Si está vivo es una cosa, si es una persona fallecida es otra, pero la pregunta es ¿en qué está ese caso? ¿En qué va ese trámite? ¿En qué momento el proceso judicial está? Y si no hay por allí esta cuestión de, bueno, cualquier semejanza con la realidad es pura casualidad, estas cosas que a veces se cubren un poco las ficciones, ¿no? Como un paraguas para decir, bueno, pero hay partes que se ficcionan. Comentanos esto, por favor. Qué buenas preguntas, porque estás hablando de los puntos que son más punzantes y más técnicos, justamente, pero lo voy a explicar de la manera más sencilla. El honor de la persona fallecida sí es un tema que ya ha sido hablado en lo que son los tribunales, y se entiende que es el honor familiar, el honor que se afecta, si bien es de la persona fallecida, el que se afecta es de quienes quedan. Entonces los que reclaman un derecho propio, que es el derecho de quienes quedan, y a quienes les duele que se afecte la persona de su ser querido. Es decir, entonces esto es la primera aclaración. En cuanto a la ficción, es el tema más interesante de todos. Es decir, la verdad que es uno de los temas más interesantes. La ficción, cuando se mezcla ficción con realidad, es un engaño. Se engaña al público porque se mezcla la realidad y se le está vendiendo a la gente realidad, de hecho, que tratan de pincelarlos diciendo no, me cubro porque es ficción, y la gente consume que todo esto es realidad. Fíjense lo que ha pasado no solamente con la serie de Sandro, sino lo que ha pasado con la serie de Luis Miguel, que el personaje que nos queda a todos del papá de Luis Miguel, convengamos que no es el mejor. Y entonces, ¿cómo uno compra como espectador en estas biopics, que así se llaman, cómo compra como espectador el hecho de que todo es realidad y que todo esto que se está vendiendo es el relato como si fuera periodístico? Y no es periodístico, es un relato que están haciendo, mezclando hechos verdaderos con hechos ficcionados. ¿Cuál es ficción y cuál es realidad? Esto es un engaño al público, muy lejos de cubrirse. Clarísimo. Pasa hablaste de la serie de Luis Miguel, bueno, con Maradona, Sí, con la serie de Maradona también, hasta antes. Tú llevas y la de Grondona. Tú llevas la causa de Claudia. Y la de Grondona, ¿no? que es muy interesante. Tú llevas la causa de Claudia. ¿Cómo? La causa de Claudia la llevas vos, ¿no? Exactamente, y la de Grondona, la de Humberto Grondona, en relación a la serie El Presidente, que ya la demanda está ingresada. Ese es un tema muy interesante también. ¿Vos estás hablando del presidente, la que se grabó acá, en Uruguay? No, El Presidente creo que se grabó, es la que retrata a Sergio Jadue, pero que tiene como personaje omnipresente en la serie a Julio Grondona. Ajá, bien. Me queda un detallecito por preguntarte. ¿El reclamo pueden ser $500.000 por el tema de Sandro y la serie, por la serie? Vos lo estás diciendo, Luis. Yo no puedo hablar de números. Perfecto. Y ahora, ¿qué hay que esperar? ¿En qué kilómetro estamos de esta demanda y de este proceso? Y acá estamos con una demanda, la de Silvia Camerucci, obviamente, que es una demanda que ya está ingresada, que correr traslado significa que se está tratando de notificar a la productora, que es Magic Eye, y la que lo difundió es Telefe. Ya se mandaron las notificaciones y estamos esperando el resultado de esas notificaciones. Así que está en un estado avanzado la causa. Bien.
Elba, te voy a esperar acá, ya te voy a comprometer para que te vengas un día de estos con Jorge a charlar un rato, un poco más aquí en el programa. Pero para redondear y para que quede claro, con Olga y el matrimonio de Olga con Sandro, eso no se va a modificar nada, va a quedar todo como está. De parte de Julia, por eso yo digo, si Olga y Roberto Sánchez tuvieron otro impedimento, es otro cantar. Pero de parte de Julia no hay impedimento no hubo impedimento para Roberto que contrajera matrimonio. Es decir, de parte por lo menos de Julia. Yo hablo siempre de lo que conozco, de lo que llevo. Yo no represento a Olga ni represento a nadie del entorno de Roberto Sánchez. Entonces, no, desde la parte de Julia, desde la parte técnica de Julia, no. Bien, muy bien. Elba, a ver, hay una instancia, perdóname, pero me acuerdo, hay una instancia ahora, pero creo que tú no tenés nada que ver, ¿no? Una instancia de Janina con Morla, contra Morla, pero eso es del estudio tuyo, ¿no? Eso lo lleva Juan Dragani, que es un excelente colega. Bien, perfecto. Elba, un placer. Es un excelente colega penalista. Dale, mandale un beso grande a Jorge. A vos te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros y nos hayas contado bien, de primera mano, qué es lo que está sucediendo. La verdad que sí. Dale, gracias. Un placer y los felicito por el programa y la verdad que también los felicito por el nivel de sus preguntas. Realmente Bueno, yo soy técnica en esto y he quedado gratamente sorprendida. Muchas gracias. Un abrazo grande, un beso, Elba. Muchísimas gracias. Un aplauso para la doctora.